Ha sido uno de los mejores de los... De hecho, él y otros dos compañeros son los dos más o los tres más viejos que quedan de todos. Ya nos encontramos en la zona del Caracol, esa donde por décadas toda la gente de Iztapan, gente de Atenco, gente de por Chimalhuacán, gente de por acá de Jaltocán, venían a trabajar acá. Aquí trabajó mucha gente por décadas, pescando el mosco, el aguaucle, el chipidín. Ahorita en estos momentos te voy a enseñar cómo se meten las ramas al agua, ¿sí? Para dejarlas para que el mosco ponga ahí su huevecillo. Sígueme hasta aquí. Mira, ¿te das cuenta? Nosotros hacemos esto. La rama va así de esta manera. Va clavada horizontalmente. Así de esta manera es como se va poniendo la rama. Hay que buscar la forma de la ramita para que no sobresalga, porque si no, no te quedaría bien. ¿Por qué voy así de esta manera? Si te das cuenta, para ir sacando una línea lo más derecho que se pueda, por si algún otro compañero viene, también tenga espacio para poder echar sus ramas. Bueno, esto es así como se empieza a trabajar, como se trabaja así. Ya las tenemos acá. Estas ramas las tenemos que dejar un promedio de 13 a 14 días. ¿Por qué de 13 a 14 días? Para que saquemos un buen producto, para que el aguaucle salga todo bueno y no llegue a salir vano. Una vez que hicimos esto, déjame yo traer una rama, ¿sí? Para que veas cómo la sacamos y cómo se atiende, cómo es el proceso, ya para empezarlas a atender, para trabajarlas. Bueno, ya viste cómo se echan las ramas para que el mosco empiece a poner. Una vez que ya cumplió el tiempo necesario, la rama se saca del agua. Hay que ponerla a secar. Si se alcanza a captar o si no más al ratito. Sí, cómo no. ¿Te das cuenta aquí? Ok, sacamos nuestra rama. Ya la tenemos. Vamos a proceder a tender nuestras ramas para que se sequen y podamos quitarle posteriormente el aguaucle. Ahorita te vas a ver, vente. Hacemos esto. Aquí sí le vas a chupar bien todo lo que tiene de aguaucle. Mira. Aquí se ocupa la rama de cosarina o se ocupa también el pasto que tenemos acá, porque es el pasto adecuado. Acá se corta el pasto y se le llama que son matas.
Checa el pasto también, la cantidad de guaucle que tiene. Y esto lo haces así para que se vaya secando. ¿Sí? Mira. Esto es el proceso del guaucle. Más al rato, ahorita nos vamos a esperar a que esperemos que haga un poco de sol para que se sequen nuestras ramas, se seque nuestro pasto y procedemos ya a tallarlo para quitarle el guaucle del pasto y de las ramas. Ahorita te voy a mostrar cómo se pesca con otra técnica que se hizo así. Anteriormente nosotros teníamos canoas, le llamábamos chalupas. Estas eran de mucha utilidad para nosotros. Con el tiempo pues se tuvo que haber ido terminando todo esto y tuvimos que haber implementado algunas otras cosas para poder trabajar. Hoy en día ocupamos las cámaras de los carros. Te la muestro cómo está. Primero vamos a sacar nuestra red. Vamos a acomodar nuestras cosas para poder trabajar un rato, ¿sí?, en la pesca del mosco. Tres técnicas. Es esta con la cámara, otra empujando la red y la otra es ir jalando la red en las orillas del lago con un lazo. Mira, este es un lazo que va amarrado aquí en este palo de la red. ¿Para qué? Este lazo va a ser nuestra guía. Cuando vayamos pescando, esto va a ser nuestra guía. Si quieres que la red vaya más abajo, más arriba, pero esta es nuestra guía. Esto pues hay que amarrarlo porque si no está amarrado esto. Ahora viene la cámara, sí. ¿Te das cuenta? Mira. Se hace este palo, ¿sí?, en una forma rectangular. A esto nosotros le llamamos tijera. Si te das cuenta, va un poquito cargado hacia aquella orilla, va amarrado de los cuatro lados para que no se te chispe. Y ocupamos un bastón, o nosotros le llamamos remo, que esto nos va a servir para empujar. Ahora, de lo que yo te decía yo, ¿por qué es la guía, el lazo? Bueno, porque esto se pone, ¿quieres ponerte aquí? Esto se pone de la siguiente manera, mira. Estando aquí dentro del agua, haces esto, la cámara va acá, ¿sí? Esto va así, y el lazo, yo le puedo poner acá, y le puedo hacer un pequeño nudo, aquí así, y esto va a ser la guía. Vamos a empezar a empujar. El lazo es el que lleva la dirección de la red. Aquí está abajo, aquí va arrastrando la red un poco, ¿sí? Mira. Ahorita que lleguemos a una parte más honda, te vas a dar cuenta de qué manera se va a ir haciendo la red. Ocupamos esto porque los días cuando llega a llover, como anoche que llovió ayer, el mosco está muy alborotado. Si yo fuera yo arrastrando la red normalmente como la empujo con este palo, todo el mosco pasaría arriba. Y con esto no. Va estando más hondo. Si va estando más hondo, le voy soltando un poquito el lazo, le jalo para acá, voy parando más la red, ¿sí? Se va parando más. Mira.
y no hay problema de que el mosco llegue a pasar arriba. Luego se ve lodo, ¿sí? Ahí nos está arrastrando, no hay problema. Jalo mi lazo tantito hacia atrás. Y con eso ya me asegura de que ya la red no va a arrastrar. No, esto no. Esto sí te podría decir que esto nosotros lo hicimos. Al no tener ya las canoas, se tuvo que ver implementado a alguien. También no te podría yo presumir, yo lo hice, ¿verdad? Porque no. Algunos señores lo hicieron, se dio cuenta uno que sí daba resultado y pues dijimos, pues adelante, sí, pues con la cámara. Aquí mira, por ejemplo, se apoya con la basura. Mira, vuelve uno a hacer lo mismo, sí, aquí. Siempre de preferencia por aquí, así más o menos, para que te dé chance de irle jalando bien. Esta agua así como está, si tú te das cuenta tiene un color verde. Esta agua tiene espirulina, nada más que es obvio que le falta salinidad para que se pueda desarrollar bien la espirulina. Pero tiene espirulina esta. Desde ahí arriba vas a comprobar que en realidad pues sí entra el mosco, ¿verdad? Ahorita te lo muestro. ¿Sí lo alcanzas a capturar? Sí, cómo no. Bueno. Bastante. Esto se hace así, mira. Por ejemplo, para agarrar un mosco limpio, hacemos esto. Echo mi tela hacia acá. Y hago esto, mira. Despacio. Tú dirás, ¿y esto para qué? Esto es lo que le quita a uno, ¿sí? Terrones que lleva. Y al tener el terrón es así. Este mosco obvio ya está limpio. Lo baja uno hacia lo que es la cola de la red. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a tratar de ir a las aves. Ah, sí. Aquí le pongo este hule para que el otro que agarre yo no se revuelva. Oh. ¿Sí? Esto es así como se va pescando. Por ejemplo, ahí mira ese pedacito que está ahí, se ve que brinca bastante mosco. Nomás con el simple hecho que vea uno que se brinca bien,
ya le da uno otra pasadita así. Bueno, para que convenga, pues por lo menos hay que trabajarle. Ya olvídate de las pasaditas, porque si ya le pasaste, ahorita hay una orilla, obvio ya no le vas a volver a pasar en la misma orilla. Sí, hay que, te das cuenta, ya me recorrí hacia acá, pero para trabajar bien, para que agarres algo que convenga más o menos el día, hay que trabajarle unas 2 horas. Ya terminamos esta jornada. Estas son de las ramas que se quedan. Y es que estas, lo que te decía yo, hay veces que cuando no le llueve, nomás checala, le sale baba, y ahí cuesta más trabajo para estarla secando. Tiene buen agua, sí, pero para que se seque necesitaba no llover unos 2 días y dejarlas afuera. Sí, pero ahorita pues no hay bronca, hay que se quede. No la saqué para que la vieras. Y ahorita vas a ver esto. Lo que te decía yo también, la forma como lavar esta onda. Y el mosco es muy diferente al que te enseñé allá. Sí, ahorita lo vas a ver. Ahorita aquí ya se ve mejor. Pero lo avienta uno aquí enfrente. Sí. Este mosco es más grande y más amarillo que el que te enseñé allá. Aquí prácticamente nada más lo que se le quita es el terroncito. En este caso, este no trae. Mira. Sí, es más más amarillo y más grande. Esta parte de la red se llama cuchilla, aquí donde tengo el mosco. Esto nos sirve para lavar el mosco bien. Lo agarras de acá de la cuchilla y se le hace así. La misma agua te ayuda, ¿sí? Lo vas pasando despacito. Mira. ¿Sí? Mira cómo te digo que no tiene terrón. Al no tener, bueno, ya para echarlo para abajo, haces esto. Y hago así para que se vaya lavando la red de una vez.
Obvio que a través de los años el tiempo nos da la experiencia. Si te dices cuenta, fuimos primero a aquella parte. Sí, agarré un poquito, sí. Y me fui posteriormente por allá. Como ayer fue día de lluvia, este mosco se alborota mucho. Si te das cuenta, aquí parece llovizna el agua, porque está alborotado. Entonces, como la técnica de esta de pescar así con la cámara y llevando la red parada, es buenísima, porque todo el mosco va entrando. Normalmente yo pesco 2 horas diarias, ¿sí? Normalmente, o sea, trabajando como debe de ser. Pero ahorita como llovió, se prestó más y fue menos el tiempo. Esto lo hago para quitarle la tierrita que trae, que se le incrusta adentro, para que el mosco quede limpio. Cuando va saliendo el sol, date cuenta, Sí. fíjate en el agua, parece que está lloviznando. Eso es el mosco que está brincando. Agáchate porque allá anda el canal. Dirías, hijo, ¿cómo lo hago, no? Para vaciarlo, porque sí está pesado. Entonces yo solito, bueno, pues es que siempre vas a aquí, la chamba es andar solo y te las debes de ingeniar de todo a todo, desde cómo vaciar, desde cómo vas a cargarlo hasta en tu bicicleta, para que no se te caiga. Esto, mira, ya tienes tu costal aquí, salís un doblez, agarras tu costal, le metes esto, ¿sí? Le metes la mano aquí para pues no vas a vaciar todo como cargado, ¿sí? Aquí ya tenemos una parte vaciada. Con una mano le podría yo agarrar acá. La misma agua me ayuda, mira, a que lo vaya yo bajando. Lo voy a tocar, así, que ya está abajo. Pues sí agarró bastante. Sí, bueno, o sea, para mí, te diría yo, es una jornada normal. Sí. Para mí, bueno, que agarrara yo el costal lleno, ¿sí? Que sí lo he llegado a agarrar. Ha habido ocasiones que he llegado a agarrar hasta aunque parezca modo de mentira, pero ha habido veces que he llegado a agarrar hasta 2 costales. Ahí es lo que te digo de que también la maña de cómo vas a cargarlo en tu bicicleta. Si vas a agarrar 2 costales, ahora después cómo lo llevo, ¿no? Ya se las ingenia uno.
Puedo decir que el ingenio y la experiencia, ¿no? Sí. Hace bastante calor ahora. Ya está esto, tu red ya está limpia. Vamos a quitar la red. Siempre tratar de enjuagarla bien, que no le quede mosco. Pues lo que te decía yo, alguna lagartija, algún ratón, la va a empezar a roer y no, eso ya no. Ya, vamos a ahogarlo. ¿Sí? En lo que vamos a hacer otra chambita, esto se está ahogando para que al ratito que lo tiendamos no tengamos que estar batallando de que se te está volando, se está regando. Aquí si te das cuenta ya tengo hasta unas piedritas. ¿Sí? Ya tiene todo listo. Sí, pues aquí trabajo diario. Dices, debe de estar acondicionado, ¿no? Ahí así. Así ya no le... Hay que se quede de aquí a que nos vamos. Ya lo sacamos y ya. Acá los zapatos se usan porque imagínate si en el zapato se le mete piedra. El zapato horrible. Y lastima, porque es molesto, ¿sí? Mira. De llevar esto, pero no puedes estar a cada rato chispándolo y lavándolo, no. Pues a trabajar y ni hablar aunque te vaya lastimando, pero sí es muy recomendable el zapato de hule acá, porque no puedes saber si llega a haber algún vidrio o algo. Ajá. Y más vale, entras protegido. ¿Sí? Se ve padre con el sol, ¿no? ¿Cómo no? Aquí hay una lombriz muy roja, que esa la ocupa uno, pues como para darle de comer a los patitos, a los chicuilotes, pero de aquí la pesca uno. Y la ocupan mucho en los acuarios también para alimento de peces. Para eso se ocupa esa lombriz que sale de acá. Hay dos tipos de lombriz. Una le llamamos gusano maromero, pero rojo. Y otra se llama tubi. También aquí hay. De aquí, de los caracoles, te digo que nos vivíamos simplemente de Iztapan, nos vivíamos como unos de 90 a 120 personas que veníamos acá. Es más, te puedo decir que la mayoría de gente de Iztapan se vivió de aquí de la laguna. Esto pues tiene historia, porque tiene mucha historia, y me da gusto de que estés haciendo este trabajo, por lo menos para que quede un recuerdo de aquí a mañana que llegue a desaparecer los caracoles, por lo menos que haya algo con que diga, sí, mira, sustentar que sí hubo todos estos recursos naturales acá y que lo estás viviendo tú. Pero mira, se pega y no lo deja, no se puede secar bien. Mira cómo se hace, por la baba que tiene, ¿sí? Es como una especie de lama, algo así. Exactamente, es lama. Nada más que aquí, pues lógico, hay mucha gente que le dicen que es baba, y es baba, pero es una lama. Entonces estas ramas, pues ahorita les cayó el agua, bueno, no hay que se queden, se van a lavar. Ya después de un rato que ya estuvieron acá, ya se puede mejor así, se le hace esto, mira. Se extiende exactamente para que le pegue más el sol, ¿sí? Está obvio, no creo que se seque ahorita en el rato que vamos a estar acá. Es lo que te digo, tienen baba y es muy difícil, tienen bastante agua. Mira, se voltea, se hace. Estas también ya deben de empezar a secarse más.
Estas llevan, o no hay 4 días, pero como las saqué ayer, tienen 3 días. O sea que estas yo no las dejo durar más de 7 días para que no se embaben y para que tu aguaucle te salga limpio. Una vez que empiece a secar, vas a ver que el aguaucle va a ponerse así, mira, como este poquito, se va a empezar a poner blanco. Pero vamos a dejar que seque para que la tomes bien. Ahora, te das cuenta el pasto, mira, ven que ya está empezando a secar también. ¿Sí? Igual se voltea, se extiende un poquito. Es despegarlo, tratar de que quede más ralito para que se seque más rápido. Vas a ver más o menos en una hora debe de estar ya. Normalmente cuando es un buen tiempo de aguaucle, la rama debe de salir así como esta, y a veces hasta más gruesas todavía, ¿sí? Es lógico, ¿no? Si se parece que está tapizado. Para nosotros podríamos decir, pues es una cosa de lo más normal. Todavía le faltaba un poco más. Cuando está bueno el mosco, le pone más todavía. Ha habido ocasiones que cuando está muy bueno el mosco, llega a quedar de grueso más o menos así como me queda la boca. Cada palito de esos, que duramos 2 días para poderle quitar el aguaucle. Un día le pasas, lo quitas, queda húmedo, lo tiendes en la sábana, le dejas que se seque, le das otra pasada y las tapas y te vas, y a otro día llegas y las tiendes de vuelta de lo grueso que están. Es decir, hay 2 formas de tallar, de refregar, ¿sí?, la rama. Cuando la rama ya está seca, la agarramos, se puede agarrar así, mira. Si haces esto, mira. Ahorita porque está húmeda todavía, le queda un poco, sí, pero mira, ya le cayó la mayoría de aguaucle. Bueno. Echas tu pasto aquí, sí, y esto se hace así, mira. Lástima que está húmedo, pero esto, mira, parece una layate, pero mira, aquí está el aguaucle, ¿te das cuenta? Sí, lo vamos a tener que vaciar aquí en la sábana mejor. Mira, pero así te queda tu aguaucle ya cuando lo vas refregando. Aquí uno mismo debe de hacer tu chamba, ¿sí? Nada de que pues ahorita te van a acompañar o algo. Aquí mira, agarras las ramas así de este modo, y siempre las debes de traer así, no así o abrazándolas, porque te puede botar alguna en un ojo. Entonces llegas, pones tus ramas acá, vas por otros días así. Parte así, algo altita, para por lo menos que te sientes, ¿sí? Se llama refregar, ¿sí?, el tallar la rama. Si les queda no hay problema, mañana se les puede quitar, ¿sí? Cuando está seco pues es obvio, de volada le vas haciendo y le cae todo, ¿sí?
Te digo, es bastante peligroso que te caiga uno en un ojo. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque si tú te das cuenta, el aguaucle, el mosco pone su huevecillo dentro del agua, ¿sí? Y si está dentro del agua, está en la humedad, pues suena lógico que es de agua esto. Si uno te cae en un ojo, el ojo contiene agua y se te pega, se te queda pegado. Es bastante doloroso, porque sí es muy doloroso cuando te llega a entrar uno. Y ahí, pues, si no sabes, pues vas a tener que ir a ver hasta el oculista para que lo puedas sacar. Cuando en realidad, pues, es muy fácil poderlo sacar. Aquí normalmente cuando viene uno a refregar, hay que comprar chicles, pero chicles de esos corrientones, de esos bubaló que se llaman. Y de preferencia que sean de sabor de plátano o mango, que no vaya a ser de menta, porque la menta es picosa y molesta cuando lo metes el chicle al ojo. Si se te llegara a meter una aguaucle en un ojo, lo que debes de hacer es masticar un chicle de esos. Ya cuando se le va a acabar el dulce, luego se siente, lo agarras el chicle, con una mano te ayudas, lo metes al ojo, lo dejas tantito, sacas. Tienes tu aguaucle aquí en tu sábana, agarras tu sábana, la haces así de esta manera. Aquí le haces un nudo y listo. ¿Sí? Esto ya lo llevas listo para que allá en casa lo puedas limpiar con los arneros. Te decía de aquí, de que te las debes de ingeniar, como ya terminaste ahorita aquí tu jornada, cómo debes de hacerle para tú mismo acomodar tus cosas. Este es el mosco, ya lo debes de dejar que se escurra un poquito aquí tantito nomás, no mucho tiempo. ¿Sí? Este ya te das cuenta, ya está ahogado. Ahorita te vas a sorprender allá cuando lo veas tendido. Nosotros ocupamos este tipo de ligas porque se amarra mejor cualquier cosa que quieras amarrar así, no se te va moviendo.